Almirante, usted es un hombre de mar, pero ahora hagamos ping-pong. Quiero que la gente entienda rápido y bien la gravedad de lo que anunció esta mañana en Punto de Orden. Es decir, le lanzo la bola y usted me la devuelve con toda la velocidad posible. Ping-pong. Si usted tomó Flopec cuando iba a dar pérdidas y de repente generó ganancias en $6 millones, ¿qué justificación le dieron para sacarlo? Ninguna. ¿Quién lo nombró gerente general de Flopec? El presidente del ENCO, que es el presidente del directorio de Flopec. ¿En qué periodo? Desde el 6 de octubre en adelante. Fue nombrado en el gobierno de Guillermo Lasso. En el gobierno de Guillermo Lasso. ¿Quién preside el directorio de Flopec? Hernán Luque Lecaro. ¿Que ese qué maneja qué? Él maneja la empresa de control de empresas públicas. Él maneja Tiene todo las 14, lo que es empresas públicas de este país. 14 empresas públicas del país, entre las cuales están las 6 del sector estratégico y Flopec es parte del sector O estratégico. sea, él maneja Petroecuador. Petroecuador, CENEL, CELEC, Flopec, el de agua, Senagua. Senagua, ¿Ya? no es Senagua. No sé cómo se llama, es que le cambia el nombre el a cada agua, rato, así ya. es. La Secretaría del Agua. No Minería y CNT. Qué hijo de puta. Qué poder, sí, así. Sí, qué poder. Ok, está invitado Hernán Luque 1 hora aquí para hablar de eso. Ya, no lo conozco. O si lo conozco, no lo reconozco. ¿Qué justificación le dieron? Primero decían mala gestión. Cuando demostré que no había mala gestión, indicaron en el documento otro asunto. Aquí tengo el documento. ¿Tiene la parte pertinente? Como Sí, dice por el secretario? Lea la parte pertinente, almirante, porque usted sabe dónde está la justificación que dicen. Me interesa saber esa parte específicamente, dele. Sí. A ver, ellos a través de una sesión de directorio irregular, por decirlo menos, porque realmente es ilegal, porque yo soy secretario del directorio, y de haber concurrido la sesión, formaron o designaron a un secretario ad hoc y redactaron ahí una acta de la sesión. O sea, ni siquiera tuvieron la valentía de decírselo en la cara. No tuvieron la valentía de decirme en la cara. Si a mí me piden que yo renuncie, Pero porque claro. es de libre remoción, pero renuncio diciendo mi verdad, diciendo mi gestión, lo que yo había realizado. Si la sesión es ilegal, ese directorio es nulo. Puede ser, por supuesto. Eso lo tiene que determinar la autoridad correspondiente. ¿Quiénes integran el directorio? Lo integra Hernán Luque como director del ENCO y presidente del directorio, el ministro de Energía y el ministro de Trabajo. Pero me imagino que mandan delegados. El delegado, ellos el ministro pueden de mandar Energía. delegados, pero en las 2 sesiones que tuvimos los mandaron A ese directorio personalmente. fueron. Sí. Y cuando lo nombró el gobierno de Guillermo Lasso, ¿por pedido o encargo de quién fue? ¿Quién lo llamó a decirle, Johnny, danos una mano aquí? Tú sabes de administración y de navieras. Me pidieron la carpeta, entregué mi carpeta. Obviamente yo estoy capacitado en transporte marítimo, tengo una maestría en estrategia militar marítima también. Y la carpeta, en base a una terna, me seleccionaron. ¿Quiénes me pidieron, almirante? ¿Quién? ¿Quién le llamó a decir, mándanos tu carpeta, Johnny? El ingeniero Osvaldo Rosero a través de Hernán Luque. ¿Osvaldo Lucero? Rosero. ¿Y qué es Osvaldo Rosero allí? Un amigo de Luque, ayudante de Luque. O sea, usted fue nombrado sin tener palancas. Sin tener palancas. No llamó a Iván Correa a decir, mira, nos parece la mejor. No llamó el presidente, no llamó a Aparicio Caicedo, nadie. Absolutamente. Mi única carta de presentación es mi perfil profesional y 35 años de carrera naval. Ese fue su problema. Intachable. Ese es su problema. Ese O sea, es el problema. ¿a quién le dañaba usted los negocios? A mucha gente. Dígame. Y hablamos de millones de dólares. A ver, por ejemplo. Alrededor de esto están un grupo una empresa de chinos peruanos que se llama Amazonas Tanker Pool. Es una asociación internacional en la cual Flopec es parte, se supone que somos socios y que tiene que ayudar a levantar la carga de esmeraldas para venderla en el mercado internacional. Se supone no. ¿Son socios o no son socios? Somos socios, pero no somos accionistas, que ahí hay un problema. Son asociados. Asociados. Ya. O sea, ustedes no tienen 10% de Amazonas Tanker Pool. No tenemos nada de Amazonas Tanker Pool. Somos socios y se reparte el 50% de utilidades porque ponemos 6 buques y ponen 6 buques. Ok. Ya. Los 6 buques que ponemos, 2 son nuestros y 4 son de ellos. O sea, que se los arrendamos, ellos los subarriendan, mejor dicho. Y ellos los tienen arrendados también, de ahí hay una ganancia doble que se gana. Y dentro de la operación del pool de esta asociación
se reparten las utilidades una vez que ya se ha hecho los Ya. fletes marítimos. Flopec fue una creación de la dictadura. Eso lo creó, si no me equivoco, Bombita. El Sí, general, sí, sí, el general por supuesto. Rodríguez Lara, porque Ahí se creó. era el típico espíritu militar de la cuestión estratégica, Ya, pues, de la autonomía, etc. Salió el petróleo, se descubrió petróleo, Ecuador era petrolero y había que crear una entidad que transporte el petróleo en los buques ecuatorianos. ¿Cuándo generó 200 millones de dólares de utilidad? ¿En qué época Yo fue fui eso? parte del directorio en el 2006 y estoy completamente seguro porque yo revisaba las cuentas, tenía esa tarea de revisar los presupuestos. En ese año En ese generó... año, y el 2007 generó 200 y más millones de dólares de utilidades ¿Con cuántos buques? antes de inversiones. En esos 2 años llegó a tener 9 buques. 9 buques. Ahora no tiene ninguno. ¿De qué capacidad? De varias, ¿no? Porque son de varios tamaños. En el 2009 yo estuve en la construcción de 2 buques Aframax de 105.000 toneladas, que son los más grandes que tenemos, y que es un tamaño adecuado para exportar a distancia más larga. Yo estuve en la construcción. ¿En qué astillero se hicieron? En ¿Dónde lo Hyundai, hicieron? 2009. En Corea. Corea del Sur. Corea del Sur. Echichai, el ¿Cuántos astillero millones de barriles transporta un tanquero de esos? de esos 600.000, 700.000 barriles. 600.000, 700.000 barriles. Nuestra producción diaria es más o menos para exportación de 100.000. Exportación, sí. Es decir, No, un buque de esos llevaba entre 6 y 7 días de exportación de crudo. de crudo, así es. Necesitaríamos 4 o 5 de esos, según donde vayan, por mes que vayan rotando, yendo a dejar y volviendo a cargar. Más. Más. Nosotros tenemos 6 buques, 12 buques que levantan la carga de Ecuador del Amazonas Tanker. Tenemos otro pool que conformamos, donde el 30% también se levanta. Es decir, estamos hablando de alrededor de unos 10 buques que levantan Ya. carga en ¿Cuánto Ecuador. vale un buque de esos? Los Aframax costaron en esa época 65 millones de dólares cada uno. En esa época. Nuevos, construidos en Hyundai. Hoy Ahora- valen 200. Ahora se compran de segunda mano o se arriendan buques. Ahora, a eso iba. ¿No es mejor negocio en el mundo globalizado de ahora el leasing como en la aviación, el arrendamiento en vez de la propiedad? El petróleo se va a acabar en 20 años. ¿Para qué comprar buques que en 20 años no van a tener nada que transportar? No necesariamente. El arrendar buques, bueno, los buques se los buscan en el mercado. Si se los arrienda a un precio justo del mercado, pues tendríamos la oportunidad de ser rentables. Pero si se los alquila, como se lo alquiló en el año 2020 por el gerente de esa época, a unas tarifas demasiado altas con relación al mercado, estamos perdiendo. Y esa es una de las causas de las pérdidas. ¿Quién fue el gerente de esa época? El ingeniero Jaime Condoy. O sea, en la época de Lenín Moreno, pagaron en exceso por alquiler de sus buques. Así es. ¿Cuánto es en exceso, más o menos? Yo tengo un ejemplo. Hay Dime un un buque ejemplo. que se llama el Sea Falcon. Ajá. Sea Falcon nos los arrendaron a Flopec, ¿no? En $30.000. Cuando yo ya les digo que vamos a terminar esos contratos porque son onerosos y son demasiado altos, me ofrecen bajarlo a $10.000 menos, de 30.000 a 19.950. ¿$30.000 por año? Significa por día. Ah, Por día. no joda. Eso significa que... ¿En serio me dice? Nos estaban ganando $10.000. El 30% se estaban llevando solo por subarrendarnos un buque. Qué Ese es el ejemplo de un buque Cifaco. Son 14 buques. Ahora De los entiendo. 14, los 10 son de ellos, del mismo grupo. Ya veo quién les arruinó el negocio. Claro. Ok, ¿y por qué no se quedó callado? ¿Por qué decidió hablar? Por la forma en que me sacaron. Porque si a mí me piden la renuncia, bueno, salgo, tal vez lo hubiera hecho diciendo mi verdad en el directorio. No me dieron la oportunidad de ir al directorio. En 3 sesiones que tuvimos jamás me dieron oportunidad de poder decir cómo está la situación de la empresa, qué acciones estoy tomando y lo que he hecho. Porque no solamente esto de los fletes, hay otras cosas. ¿Qué cosas más hay? Hay una estafa de 1.400.000, un crédito que tomaron en el 2018 para comprar buques por 130 millones, y le entregaron 1.400.000 a una empresa fantasma. Esto está ya denunciado en la fiscalía por mí y está en mi investigación, y esa empresa fantasma desapareció. Y Con el $1.400.000. Que le pagaron como anticipo ¿para qué? ¿Para gestionar como los anticipo buques? para la gestión del crédito de 130 millones, pero sin garantías. ¿Quién representaba esa empresa aquí? El gerente, aquí había un apellido Calderón que no aparece tampoco, está perdido. Ya, ¿y el crédito de 130 millones se lo concedió o no? No, pues no hubo el crédito. Qué Y se barbaridad. perdió 1.400.000. Ok, Así se manejaba Flopec. ok. ¿Cuántos empleados tiene Flopec?
Ahora tiene 400, de los cuales 200 son operativos que están a bordo de los buques y 200 administrativos. Flope en el año 2006 operaba con 96 personas en la parte administrativa. Qué bestia, claro, han duplicado la plantilla, es suficiente. Duplicado la plantilla. Iba a decir, tiene tantos a bordo como Flope en tierra. trabajaba con 4 gerencias, hoy tiene 12 gerencias. Okay. ¿Qué hacemos con Flopec? ¿La eliminamos? No. ¿La limpiamos? ¿Qué? No. ¿Qué hacemos con Flopec? Para mí el mensaje del señor presidente: Flope es una empresa rentable, usted tiene para volver a tener 200 millones de dólares o más de utilidades si es bien administrada y en forma transparente. ¿Por qué no le manda un documento en blanco y negro diciendo eso y se lo hace llegar? Ya le hice llegar. Espero la respuesta. ¿Sabe si lo recibió? No. ¿Cuándo se lo hizo llegar? Da 2 documentos, uno directo al correo y otro... ¿Fue alguna vía directa o fue una vía indirecta? La una directa, el resumen y la información directa. Le cuento una experiencia. A mí me han pretendido contactar varias veces para que, dada mi relación periodística cordial, pero dura con el presidente, le haga llegar ciertas cosas. Y le dije, ese no es mi papel, primero. Segundo, de alguien que me pidió esto, me enteré anteayer, porque estaban reclamando, es el tema de la consulta popular. Les dije, pidan una cita. Por Dios, dile tú, ¿qué te pasa? Yo no soy tu representante o tu intermediario. Aquí están diciendo públicamente una cita. Me enteré ayer que, porque este tema es delicado, reservado, que al representante de esta gente que promovió la consulta en Quito, lo llamaron de Carondelet, les dijeron, a ver, vengan acá, explíquenme de qué se trata estas 8 preguntas que dice que les ha aprobado la Corte Constitucional y hasta dónde pueden ir. ¿Por qué le cuento esto? Porque hay apertura por parte del jefe de Estado. Y a la vez él y todo jefe de Estado tiene un círculo que lo encierra. Para bien y para mal. Para bien, no lo sofoquen con cosas, no lo asedien, no abusen de su tiempo, tenemos que procesar primero, cualquier cosa no puede llegar. Ya. Y otros para mal, en el sentido de que no, yo pierdo espacio. No, ¿y eso qué puede ser? Y yo fui el que hizo otra recomendación, y como así un perico de los palotes que nadie conoce, es el que hace la recomendación contraria. En el buen sentido, inclusive. En el buen sentido, inclusive. Y la última, creo que esto también se comentó el otro día en la entrevista que le hice. Resulta que Guillermo Lasso contesta los mensajes que le mandan todavía a su celular. No todos enseguida, no siempre los abre. Me imagino la cantidad de gente que aprovechará o abusará de esa ventana. Entonces, almirante, exija la respuesta. Coincidentemente, en la primera campaña, apoyamos, siquiera yo creo que unos 300.000, 400.000 votos entre militares activos y pasivos. En la primera campaña en la que 2014. En la que perdió con Moreno, que se dejó ganar de Moreno, porque no es que perdió. Correcto. En la primera campaña, 2014, ¿cierto? Apoyamos por lo menos, pero nunca tuvimos la oportunidad de hablar directamente con él. Siempre fue a través de César Monge, desgraciadamente. Moreno él fue está blindado. Moreno fue 2017, yo me equivoqué. Sí, no. La primera campaña fue con Correa, 2014. Cuando ganó Moreno. Cuando Moreno. Le ganó a Moreno. Cuando le ganó a Moreno. Ok. Sí. ¿Qué? El otro día nomás veía Coavisa. En la primera vuelta Alfredo Pinargote dijo que... el Universo sacó publicado los números y después de 20 minutos... Y el Coavisa también. Dieron el dato, ese dato. La vamos a seguir, almirante. ¿Ya? Usted es una cosa rara, perdóneme, en las Fuerzas Armadas. Un militar de honor. ¿Ya? Y eso no tiene precio. Gracias por demostrarlo. ¿Ves?